Muy bien, muy bien. Bueno, hoy es el video 524. He estado haciendo estos videos de historia y este es el cuarto que hacemos y en este canal de comentarios. Y hoy voy a tocar en este video algo referente al siglo 37 antes de Cristo. Entonces, vamos a estudiar, hablar algunos comentarios breves de acerca de Cainán, que vivió en este siglo, y también Maalaleel, que son hombres antidiluvianos. O sea, estos fueron hombres poderosos en fe, por eso están en el registro de Génesis 5. Entonces vamos a hablar algunos temas de ellos. Ya hemos comentado 7 capítulos de Eclesiastés, nos quedan 5 para terminar este libro y continuar con Primera de Reyes, Segunda de Crónicas y algunos salmos, y así ir avanzando hasta llegar a los profetas y Dios nos ayuda, ¿no? Entonces, espero que esta serie les estén ayudando y estudiar a estos personajes antidiluvianos. No hay mucha información, entendemos muchas cosas por las etimologías de los nombres, de las palabras, las raíces, pero están ahí fundamentados, están perpetuados, están ahí históricamente plasmados porque son los que pusieron en alto el nombre de Dios y la fe. Entonces, acuérdense que aquí hay una lista de historia del canal donde ustedes pueden estar viendo estos videos. Entonces, en el primer video vimos que en el siglo 40 antes de Cristo, ahí vimos a Adán, hablamos acerca de que este inicia con la tradición oral, cuando sale del huerto, peca y se rompe esa conexión con Dios, ¿no? Después él tiene un hijo en el video, en el segundo video del siglo 39, vimos que su hijo Set es el que Dios le suple por Caín que mató a Abel, entonces este viene a suplir a Abel porque este es un buen hombre, un hombre piadoso, y entonces él es el vínculo ahora para que la simiente de la mujer sea buena, ¿no? En el tercer video de historia, hablando del siglo 38, entonces ya nace Enos, ¿no? Que Adán es su abuelo, Set es su padre, y Enos empieza con la predicación públicamente. Entonces todos los grandes predicadores, todos los mensajeros, tuvieron históricamente, antiguamente, a estos hombres como fundamento. Y ahora, entonces, que vamos a ver el cuarto video, que es el siglo 37, hablaremos de Cainán y de su hijo Maalalel. Entonces, estos hombres antidiluvianos son de suma importancia en la transmisión de la palabra. Y debemos entender que antes del diluvio, pues era otro tipo de clima, era otro tipo de vida. Cuando nosotros llegamos por ahí al capítulo 6 de Génesis, vemos que había gigantes porque eran hombres más dotados, gigantes en su cuerpo, la fruta, la verdura, todos eran cosas más naturales, y obviamente también su intelecto, su razonamiento estaba en óptimas condiciones, al grado que ellos podían transmitir de una manera detallada todas las vivencias, tenían una capacidad de retención en la que ellos podían entonces, al tener cuerpos más diferentes, al tener todas estas cosas que lo rodeaban, este entorno, por eso había gigantes, la misma Biblia no lo dice, porque había otro tipo de vida antes de que llegara el diluvio y trastornara todo lo demás. Entonces ellos tenían esa capacidad. Si nos damos cuenta, vemos que las construcciones de antes, que son magníficas, impactantes, gigantes, lo hacían sin las herramientas que ahora se tienen. Y de hecho, ni ahora se pueden hacer muchas de ellas, ni teniendo las herramientas. Y era porque Dios los había dotado entonces de esta capacidad de razonamiento y de inteligencia sublimes, ¿no? Ahora, estas personas, al tener esta capacidad, por eso ellos podían, al vivir tantos años, porque vivían muchos años, ellos podían claramente y sencillamente y detalladamente transmitir la tradición oral, la palabra, podían transmitirla
podían contarla de primera mano durante estos siglos, ¿no? Entonces estos hombres, o este hombre Cainán que vive 4 siglos después de la creación, pero que entendemos que tuvo los mejores maestros, un Adán que le podía transmitir el dolor de haber sido expulsado del jardín, que le podía haber transmitido lo que sufrieron, lo que padecieron, para que él lo transmitiera a las generaciones venideras, ¿no? 4 siglos después que viene Cainán de que Adán fue creado, ¿no? Entonces, sé también comentar cómo él venía a ser el que supliría a aquel hombre que fue muerto por la causa de Dios y que entonces también empezaban a entender que hablar por Dios pues era causa de sufrimiento, de dolor, porque estaba también la otra cultura, la de Caín, que no quería nada con Dios. Entonces, cuando viene este hombre a hablar, este Cainán y este Mahalalel, faltaban 14 siglos para que llegara el diluvio. Imagínense. Entonces, estos contemporáneos, este Adán, Set, Enos, Cainán y Mahalalel, fueron contemporáneos de su tiempo, de sus generaciones, antes de que la ley fuera escrita por Moisés allá en el Sinaí, que Dios se la diera. Entonces, imagínense todo el conocimiento que tenían para poder transmitirlo, para poder decirlo en ese tiempo y para poder contrarrestar todas esas falsas enseñanzas. Por eso nos beneficia mucho estudiar la vida de ellos. Entonces, en el siglo 37, que abarca desde el 3700 antes de Cristo hasta 3601, en este cuarto video de historia vemos que en la humanidad las cosas que se hicieron desde ese tiempo tienen mucha relevancia hasta nuestros días, porque la transmisión oral la seguimos practicando con nuestros hijos. Les hablamos de Dios, les hablamos de la Biblia, les hablamos de la cultura, de lo que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, de noticias anteriores, aunque ahora todo se registra, pero hay cosas que ellos no tienen acceso a, entonces nosotros se las contamos por las experiencias, pero eso se vivió desde esos siglos. También el predicar la palabra de Dios, eso es antiguísimo. Enos lo empezó a hacer junto con su padre Set. Ellos empezaron a publicar el nombre de Dios, y ahora el alabar a Dios, que lo vemos en el significado del nombre de Malaleel, que eso significa uno que alaba a Dios. Entonces vemos cómo todo esto es de lo más antiguo que hay. Entonces, estos hombres les debemos el vínculo, humanamente hablando, que hay entre la simiente de Dios y que se ha transmitido, y que tiene que estar en contra de la simiente del diablo, que también se ha transmitido. Entonces, ahora en este tiempo somos nosotros los que tenemos que invocar el nombre de Dios y hacerlo público. Tristemente, estos hombres, aunque son fundamentos bíblicos, pero pierden relevancia, no se predica mucho de ellos ni se hacen muchas enseñanzas de ellos, ya que por la poca información que hay, necesitamos realmente la búsqueda del Espíritu de Dios para poder sacar unas buenas enseñanzas acerca de ellos, ¿no? Entonces, cuando nace Cainán, fíjense, para que se den una idea, Adán tenía 325 años, siendo que vivió 930, o sea, no iba ni a la mitad de su edad. Set, su abuelo, tenía 195 años y su padre Enos tenía 90 cuando los tuvo. O sea, estos 4 fueron contemporáneos de ellos. Entonces, imagínense 4 hombres piadosos a este nivel en la tierra, en ese tiempo donde está creciendo la humanidad. Estos hombres tenían el poder, la autoridad, la fe para hablar de las verdades de Dios. ¿Contra qué? Contra el linaje de Caín, que hablaba de las costumbres paganas, que transmitían los hábitos erróneos, que no le daban el lugar a Dios, que no lo tomaban en cuenta. Entonces ellos tenían que ser esos enemigos que Adán les había dicho que había una enemistad. ¿Por qué Caín? ¿Por qué ellos hacen eso? Porque son enemigos. ¿Por qué ellos se portan así? ¿Por qué se divierten así? ¿Por qué hablan así? Porque son nuestros enemigos. Dicen una de las etimologías que Cainán quiere decir lamento. Quizás podemos deducir que porque cada vez la situación estaba más terrible, más pecaminosa, y miraban cómo avanzaba el pecado. En segundo lugar, en este video quiero comentar acerca de Mahalaleel, que era hijo de Cainán. Entonces, cuando nace Mahalaleel, Adán ya tenía 395 años, casi 400. Entonces le restaban todavía más de 500 de vida, para que ustedes se den una idea cómo fueron contemporáneos y de primera mano recibía la información.
Set tenía 265 años, o sea, compartió muchos años de su vida con el que había suplido a Abel. Su abuelo Enos ya tenía 160 años. Imagínense, la predicación ya tenía más de 2 siglos. Y de esto iba a beber Mahalaleel, de saber que tenía un abuelo que predicaba la palabra de Dios incansablemente. Su padre Cainán tiene 70. Ahora le sumamos un hombre más que es Mahalaleel a estos 5 encargados de conservar el mensaje verdadero, las verdades de Dios, la expulsión del huerto, la enemistad, el árbol de la vida, el saber que había eternidad y que ahora hay muerte. Ahora son 5 generaciones que están hablando con poder y con autoridad antes de que llegue el diluvio. O sea, esas generaciones tuvieron grandes hombres que de ellos debieron haber bebido. De hecho, el nombre perpetuó, el nombre de ellos está perpetuado en las genealogías de Cristo para que vean ustedes la relevancia, ¿no?, de estos personajes para el Señor. Entonces, ¿qué fueron estos hombres? Pioneros de los fundamentos. Parte de la historia con la que Dios reprendió a esas generaciones antediluvianas antes de sufrir este gran juicio. Entonces nosotros somos bendecidos por poder beber de este conocimiento de ellos y no olvidar que fueron parte fundamental de la historia, aún del cristianismo, porque ahí empieza el credo, la fe en esperar un Mesías, en esperar un Salvador. Espero que estas cápsulas de historia te sean de bendición y te motiven a buscar más. Y nos vemos en el video, si Dios quiere, 530, donde les haré otro video de historia, donde ahora estaremos hablando acerca de la vida de Jared. Así que bendiciones para todos y ánimo en todo.